Buenas tardes y bienvenidos a este directo nuevo sobre la luna llena en Géminis que se va a dar mañana lunes 27 de noviembre a las 10:16 de la mañana, hora Barcelona, hora España, y que en el fondo cierra en el grado 4 de Géminis. La luna está en el grado 4 de Géminis, el sol en el grado 4 de Sagitario. El sol está acompañado de Marte y la luna está solita. Ambos están en tensión con Saturno en Piscis. Así que afectará sobre todo a la gente que tenga mucha energía mutable, es decir, de los signos de Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, sobre todo, ¿vale? Lunas llenas, acordaros que es el momento del mes en que la luna está en su máximo esplendor, en su máximo reflejo de la luz del sol, con lo cual son momentos más de darnos cuenta de ciertos patrones, ciertas dinámicas, poderle poner conciencia con la luz del sol, digamos, a esas cosas que nos habían quedado un poco escondidas hasta entonces, ¿no? Dentro de la dinámica que abre el Géminis Sagitario, que tiene que ver con el conocimiento, con la comunicación, con los datos y la sabiduría. Vendría a ser un poco así el resumen, ¿no? Géminis, además acordaros que la luna llena cierra un poco el ciclo que se empezó con la luna nueva en Géminis y eso fue el 18 de junio, hace unos 6 meses. Así que también pensar a ver en qué estabais hace 6 meses, en esa temática, en aprender, en relacionarse. Bueno, Géminis como arquetipo es un poco el del alumno o el de recopilar información, la manera en que nos llega la información, sea escuchada, sea leída, de cualquier manera, digamos, cómo te llega la información y un poco como qué haces con ella, ¿no? Cuando la elaboramos, cuando ponemos algo de lo nuestro, con nuestra experiencia, nuestro criterio, nuestra opinión, ¿no? Como que ya hay algo más, aparte de lo que nos ha llegado de información, ahí, digamos, entra más el arquetipo de Sagitario, ¿no? Que vendría a ser como modelo, o sea, como imagen, la del maestro. Hay muchos tipos de maestro, ¿eh? Pero bueno, ese es como el arquetipo. Y uno sin el otro no existen. O sea, el maestro no puede ser maestro sin un alumno y el alumno no puede ser alumno sin un maestro y alumno hace de maestro muchas veces y el maestro tiene que tener mirada de alumno para poder continuar siendo un maestro, ¿no? Cuando las dos posiciones, ¿no? Los dos ejes, los dos puntos de este eje no hacen el camino de ida y vuelta, se estancan en una posición muy unilateral y entonces ahí el crecimiento, digamos, es difícil de darse, ¿no? Si un alumno no se lanza nunca a opinar o a preguntar o a cuestionar, siempre simplemente se va a quedar como receptor de información y distribuidor de la misma información que ha recibido y ahí no, digamos, no hay nada nuevo. Y si un maestro no está abierto a que le cuestionen, a preguntas nuevas, digamos, se posicionará en un lugar de lo sé todo, con lo cual no puede aprender más, ¿vale? Por eso decimos que el eje se tiene que, digamos, vivenciar desde ambos lados, ¿no? Cualquier eje, y este en concreto es el del conocimiento, de los datos, la información pura y dura, y el qué hago yo con ellos, ¿no? Cómo los elaboro, cómo los refino. En esta lunación, además tenemos a Marte al lado del Sol, con lo cual eso da un empuje más fuerte a las ganas de comprender más las cosas, de explorar, de aventurarnos, de lanzarnos un poco más sin tanta reflexión, ¿no? Pero, estando en los primeros grados del signo, que estamos en el grado 4 de Sagitario, nos hace una tensión importante con Saturno en Piscis, es decir, que estas ganas de expansión se ven un poco frenadas por Saturno en Piscis, que Saturno nos pide un poco más de estructura y un poco más de, digamos que como que enfría o como reduce esta expansión, ¿no? Y nos dice, atención, no te flipes, ¿no? Te tira un poco para abajo, para la tierra, ¿no? Para reflexionar, para responsabilizarte de lo que estás haciendo, diciendo, comunicando, ¿no? Con lo cual digamos que te limita un poco más yo tiro, pruebo y ya veremos. Con el Saturno ahí nos pide un poco de testeo, de prueba, de reflexión, de darle una vuelta más antes de poder comunicar o de poder, digamos, agarrarnos a la conclusión que hayamos llegado, por ejemplo, ¿no? Como estar más abiertos a esta multiplicidad de opciones, que de hecho es lo que la luna un poco nos propone. La luna en Géminis tiene mucho que ver con la duplicidad, la dualidad o más de dos opciones. O sea,
La dualidad como poco, ¿no? Que tiene mucho sentido, porque pensar que venimos de una luna nueva hace 2 semanas en Escorpio, que Escorpio en el fondo también nos pide que hay algo que se tiene que soltar, perder, ¿no? Como las hojas que pierden o que sueltan las hojas, pues hay que soltar algo para que pueda hacer su proceso de reciclaje, ¿no? Pero hay que aligerarnos, y cuando nos aligeramos, normalmente surgen muchas más opciones. De repente se abren más oportunidades, opciones, caminos, y eso es un poco lo que nos despierta esta luna en Géminis, esta luna llena en Géminis, ¿no? Una vez ya hemos como soltado el agarrarnos a una manera de pensar o de hacer siempre igual, de repente es como, ¡ay! Se puede hacer diferente. Y se puede hacer diferente de varias maneras, no solamente de una, ¿no? Y ahí entra mucho en juego el poder escuchar, el poder valorar, o sea, el poder, digamos, estar atentos, a estar abiertas a otras opciones que se nos presenten, ¿no? ¿Cuál es el reto aquí también? Que estar abierto a otras opciones implica una cierta dispersión y una cierta confusión, porque de repente hay como muchas opciones. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Puede pasar que nos quedemos como, me quedo quieta porque no sé para dónde ir. Hay tantas opciones, ¿no? Esto podría llegar a pasar. Marte en Sagitario lo que nos pide es cuál es el camino o los caminos que tienen sentido para ti, ¿no? Y también nos ayuda a ponerle un poco de criterio a toda la información que va llegando. Pensar que ahora, en esta época que estamos viviendo, hay una sobreinformación de todo tipo, a través de muchos medios, visuales, leídos, escuchas, o sea, de todo. Con lo cual, hay que reflexionar o hay que ponerle mucha conciencia a qué cosas le hacemos caso, o sea, la información que nos llega, cómo la recibimos. Y hay que ver, depende del canal por la que nos llega, pues si le damos más o menos importancia, o depende de quién nos llega, o cómo, o en qué momento, ¿no? Es como, hay información que enseguida tú dices, aquí hay gato encerrado, y en cambio hay información que entra directa y después al tiempo dices, pues igual esto tenía que haberlo yo valorado un poco más, porque resulta que no pensé, ¿no? No me cuestioné. Entonces, esta luna, para mí, desde mi interpretación, es muy buena para poder cuestionarnos la información, qué hacemos con la información que nos llega y la información que nos llega, si es de la calidad que nosotros queremos, si realmente estamos filtrando, recibiendo, poniéndonos en un lugar de recibir la información como nos sienta bien, ¿no? Y cuando la recibimos, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la elaboramos, ¿no? Y el Saturno ahí tensionando, digamos, lo que nos pide es reflexión y es responsabilidad, justamente, para entender que la palabra, la comunicación, al final, ¿no? Todo lo que sea comunicativo, que tiene que ver con la palabra, pero también tiene que ver con todo el tema visual a veces, ¿no? También. Todo esto tiene un poder, tiene un efecto sobre la otra persona que recibe, ¿no? Aunque te pienses que no, por ejemplo, yo ahora no veo a nadie, pero sí que hay gente escuchándome. Yo, depende de lo que diga, no sé exactamente cómo puede afectar a la otra persona, pero algún tipo de influencia tiene, para bien, para mal, neutra, como sea, pero hay un cierto poder en la palabra, ¿no? Entonces depende de quién venga, de cómo esté explicada, de cómo sea la parte, ¿no? El visual, te puede llegar más o menos. Y a cada uno le entra, digamos, la información, recibe la información de una forma más fácilmente que de otra. Y el trabajo de todos al final es como elaborar esa información, no quedarnos en la superficie, sino profundizar un poco en cuestionarnos lo que nos llega. Y esto justamente ahora en esta época, que ahora además en breve, en unos pocos meses, va a entrar otra vez Plutón en Acuario, donde todo este tema de tecnología, de información va como a explotar un poco, ¿no? Va a ser muy, muy, muy importante saber calibrar, descifrar, discernir lo que sí, lo que no, lo que podría ser, ponerlo en cuarentena, o sea, como ser muy curiosos, muy atentos, ¿no? Como muy meticulosos con la información que nos llega. El tipo de información y la sustancia de la información, ¿no? O sea, no solamente la forma, sino también el fondo de la información, ir un poquito más allá. Y para mí esta luna ayuda mucho. Ayuda mucho. Nos puede dejar ver hasta ahora cómo hemos tratado la recepción de información, ¿no? Por ejemplo, o cómo comunicamos también. Eso debe ser también importante de valorar, ¿no? O sea, yo suelto lo primero que escucho, ¿no?
le doy una importancia, le doy la pienso, la filtro por mis creencias, por mi persona, tal, o sea, ¿cómo lo hago, ¿no? Todo eso es interesante reflexionarlo porque nos puede dar muchas pistas. Otra cosa interesante es que esta luna, aparte tensada, digamos, de forma más difícil con Saturno, que por eso nos pide más reflexión y como más parémonos antes de hablar y de comunicar, está también Plutón, y Plutón en armonía, aunque Plutón no es fácil nunca, pero es armonía, con lo cual si podemos identificar la forma en que nos recibimos la información, la elaboramos y la volvemos a emitir, digamos, puede ser que encontremos perlas, ¿no? Diamantes en bruto de, es que a mí me pasa esto. Yo cuando escucho la información de tal canal, de tal persona, de tal forma, realmente ya como que la integro como si fuera mía, ¿no? Como si ya fuera. Y por ahí eso hay que pararse y cuestionárselo, ¿no? O al revés, igual me cuestiono todo y estoy todo el día paranoiada en que todo puede ser una mentira, ¿no? O sea, hay que ver. Nos puede dar muchas pistas este Plutón, nos puede transformar mucho la forma en la que somos conscientes de cómo recibimos esta información, qué hacemos con ella y cómo la devolvemos al mundo, ¿sí? Por otro lado, tenemos Mercurio, que es el regente de la Luna, el regente de Géminis, que es donde está la Luna, lo tenemos en Sagitario, que no es su casa, es la contraria, con lo cual está un poco más incómodo, y lo tenemos en tensión a Neptuno. Que eso nos puede llevar a más confusión, de repente a estar más sensibles, a poder creernos más las cosas, a que de repente nos llegue información, que hagamos un tipo de ¿cómo se dice?, ¿no? de atar puntos como de forma muy, muy mágica, ¿no? De hay una señal, o sea, como confundamos términos, eso puede pasar, ¿no? Como que confundamos cosas como si son señales, que eso pasa, y al final no le demos la reflexión y el criterio y el cuestionamiento necesario como para decir, realmente esto es una señal, ¿no? O sea, o no, porque a veces pasa, que pues, a veces son señales, a veces no. Entonces, como podemos estar más sensibles a este mundo espiritual, que está muy bien, pero digamos que siempre cuando hablamos del mundo espiritual, de lo intangible, ¿no? De esta parte que es como más perceptiva, más intuitiva, está muy bien tener esta capacidad de percepción, pero también es necesario filtrarlo por una realidad, por realmente esto que implica o qué consecuencias va a tener para mí o de qué forma esto va a tener sentido para mi persona, ¿no? Al final, porque si no, al final es como si tu voluntad no la tuvieras tú, si la tuviera algo que te dice una señal, ¿no? Y esas cosas. Entonces ahí hay que ir con cuidado, porque si no perdemos nuestra propia voluntad y eso es peligroso. Entonces estás en manos de otra voluntad. Y no, siempre hay que tener en cuenta, de poner la conciencia en que el acto que yo estoy haciendo es por decisión propia, no por miedos o no porque entro en repetición y ni me doy cuenta. Siempre vamos a estar descubriendo estas partes más automáticas nuestras porque gran parte de nuestra manera de hacer va en automático, porque es un sistema que tiene el cuerpo para ahorrar energía y funcionamos así, pero muchas veces hay que cuestionarnos si eso que estamos haciendo en automático realmente nos sirve o nos dificulta. Y ahí es cuando las lunas llenas podemos aprovechar para intentar identificar los patrones automáticos, los que ya no nos sirven, los que realmente nos frenan, ¿no? Eso está... Bueno, sin más dilación. Curiosamente, esta luna llena, que tiene digamos, un componente, aparte de marcial, porque Marte está al lado del Sol, ¿no? Aparte de marcial, tiene un componente Saturno y Neptuno ahí. En la luna nueva en Géminis también había un Saturno y un Neptuno importante en la carta. Con lo cual, es como no dejarnos llevar por no la ensoñación, sino el fliparnos con, vale, esto más o menos lo pillo, ya entiendo que es así, y irnos a una manera, un pensamiento que no está realmente elaborado, y al revés Saturno lo que nos pide es elabóralo, hazte responsable de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás diciendo, de lo que tú, digamos, de cómo formas tu sistema de creencias, porque al final todo funciona a través de sistemas de creencias, valores y tal, y viene mucho dado por lo que escuchamos y lo que vemos, que al final no deja de ser un tipo de comunicación, ¿no? Así que nos pide como refinar, cada vez refinar más, a que todo lo que nos llega desde fuera lo filtremos
por nuestros propios criterios, nuestro propio sentir, nuestro propio pensar y nuestro propio hacer, sobre todo de que esté lo más alineado posible, ¿vale? Así que esto es realmente lo más importante de esta luna, se trata de eso, se trata de pensar, de darnos cuenta de cómo gestionamos y cómo nos impacta y nos afecta toda la sobreinformación además que tenemos, cómo la elaboramos, cuáles son nuestros sistemas de filtraje, ¿no? Elaboración, construcción de, qué soltamos, digamos, ¿no? ¿Qué entregamos de nuevo al mundo? Sagitario, que tiene mucho que ver con entregar eso al mundo, ¿no? Como el maestro, tiene un punto de confianza, de fe en que hay cosas que todavía no entendemos, no podemos explicar, pero son, ¿sí? Pero hay que ir con mucho cuidado porque eso es muy personal. Entonces, a veces si soltamos la información demasiado pronto, en vez de ser beneficiosa, puede ser al revés, ¿no? Perjudicial. Y al revés, siempre cuando a veces no la soltamos a tiempo, pasa también lo mismo, ¿no? Entonces, como Saturno ahí yo creo que nos pide mucha responsabilidad y mucha ser muy finos con todo lo que es comunicativo, ¿sí? Así que, sin más dilación, no me voy a alargar más porque Saturno me dice, Frau, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, sobre todo, sí, os lo he dicho antes, los signos mutables pueden ser los que estén más afectados. Si tenéis luna, ascendente, sol en Géminis o Sagitario, pues os puede afectar bastante más. Habrá gente que en esta luna le pasará como sin pena ni gloria, pero es ser conscientes que la gente en general, cuando hay luna llena, está un poco más sensible, está un poco más a la que salta, porque las emociones están más visibles, estás como más desnudo, ¿no? Entonces hay como que no, la gente en general se pone un poquito más a la defensiva, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Bueno, cualquier pregunta que tengáis, duda, comentario, lo que sea, sabéis que me podéis comentar el vídeo o mandarme un mensaje directo. Si necesitáis acompañamiento para navegar estos tiempos tan cambiantes que estamos, pues me podéis pedir sesión y nos vemos en un par de semanitas en la siguiente luna. Chao.